estimados y estimadas colegas y amigos, después de la brillante exposición de la doctora Ruiz, pues bueno, mi exposición va a resultar un poco pedestre y rural porque voy a hablar de un tema de historia agraria. Lo que pensaba exponerles a ustedes es un problema de investigación que se nos suscitó dentro del proyecto Haciendas Vitícolas de Tenerife, la ruta de las haciendas, que desarrollamos un equipo de investigadores, en concreto el Grupo Tierra y Sociedad de la Universidad de La Laguna, y que está publicado en internet en formato de libro electrónico, de tal manera que ustedes pueden descargarse la obra. Durante ese proyecto de investigación intentábamos tipificar qué eran las haciendas vitícolas, esas grandes explotaciones agrarias que se desarrollaron en las islas de Tenerife y La Palma durante los siglos XVI a comienzos del siglo XIX y que constituyeron la principal base económica de la terratenencia canaria del antiguo régimen. Siguiendo las descripciones de los siglos XVII y XVIII, sabíamos que estas haciendas eran grandes explotaciones que iban de mar a cumbre, que se dedicaban a la producción de vinos para los mercados del norte de Europa, posteriormente también aguardientes para América, y que estas haciendas fueron grandes constructoras del paisaje, es decir, el paisaje de la isla de Tenerife en la época moderna estaba construida por esa dedicación agrícola, esa explotación agrícola. Las descripciones de la época nos indican que las haciendas llenaban y dominaban el paisaje rural de tal manera que en la descripción de la isla de Tenerife del obispo Cámara y Murga se indica que todo el norte de Tenerife es un viñedo y que el Camino Real parece una calle rodeado de casas y haciendas desde La Laguna hasta Buenavista. Eso significaba que teníamos que estudiar el conjunto de grandes explotaciones que se alineaban a lo largo de esa ruta que parecía darle al norte de Tenerife la apariencia de un gigantesco viñedo. Ahora bien, cuando nos enfrentamos con la necesidad de realizar ese proyecto y detectar un conjunto de haciendas que fuesen significativas, que explicasen cada una de las comarcas, nos encontramos con un problema. Y es que si bien la comarca de Tacoronte-Acentejo disponía de un gran conjunto de haciendas, en realidad en el término municipal actual de Tacoronte no encontrábamos ninguna o encontrábamos muy pocas. Al final resolvimos el problema, puesto que encontramos, gracias a Antonio, un conjunto representativo de haciendas para el municipio de Tacoronte. Pero ese conjunto de haciendas tenía un problema desde el punto de vista de simplemente el diseño de una ruta de paisaje histórico, y es que ocupaban solo un pequeño segmento, estaban muy cerca unas de otras y muy alejadas de la comarca de Acentejo, que es donde se concentraban la mayor parte de las haciendas que habíamos identificado y que podíamos estudiar. Eso significa que la ruta desde el punto de vista senderista tenía un problema, y es que se tardaban horas en enlazar las haciendas de Tacoronte con las de Acentejo. Y una ruta tenía que tener una cierta continuidad espacial, de tal manera que de una hacienda se pudiese reconocer y asistir a la otra en menos de un cuarto de hora o 20 minutos de un buen andarín. Bien, eso planteó un problema de investigación que resolvimos gracias a los trabajos de prospección de campo e identificación de haciendas que realizó Antonio Marrero, el principal activo que teníamos para los estudios en la zona. Pero lo resolvimos así. Y lo que voy a intentar explicar yo ahora es
por qué había tan pocas haciendas en Tenerife. Yo en mis asignaturas de metodología, cuando daba metodología, jamás admitía que un estudiante hiciera historia contrafactual. Es decir, que explicase por qué no. Explicar por qué no es metodológicamente incorrecto desde el punto de vista de un historiador, porque el historiador tiene que explicar por qué sí, no por qué no, porque no existen pruebas para explicar por qué no. No hay posibilidad de probar lógicamente una hipótesis contrafactual. Pero me voy a permitir esa licencia si ustedes no se lo dicen a mis alumnos. Esta era la ruta de las haciendas y este es el núcleo del problema. Aquí están representadas las haciendas del norte de Tenerife y este acercamiento al mapa que he realizado muestra la ruta 1, las haciendas de Anaga, la ruta 2, las haciendas de Tacoronte y de Tegueste y Valle Guerra, y la ruta 3, que es la ruta de Tacoronte a Centejo. Pues bien, dentro de esa ruta de Tacoronte a Centejo, lo que correspondería ahora a la denominación de origen de los vinos de la comarca Tacoronte a Centejo, las haciendas de Tacoronte ocupan exclusivamente este pequeño segmento. Están a lo largo, si mal no recuerdo, tú me corregirás, Antonio, están a lo largo del Camino de las Peras, siguiendo aproximadamente un pequeño sector, o del Peral, un pequeño sector del Camino Real. Lo que está representado aquí es el antiguo Camino Real, en realidad los caminos reales del norte de Tenerife. Nuestra ruta sigue los caminos reales porque las haciendas se sitúan en los márgenes del camino real. Y es que la hacienda es no solo una explotación agrícola, sino que ejemplifica el estatus socioeconómico de la familia propietaria. La hacienda está para ver y ser vista, para ver quién pasa y ser vista por quien pasa, porque significa el emblema, el símbolo económico y social de la familia propietaria. Pues bien, el problema está planteado así. ¿Por qué no encontramos un número significativo de haciendas vitícolas en la comarca de Tacoronte, en el municipio de Tacoronte, tal como encontramos en otros municipios? Y eso les llamará la atención porque Tacoronte es sin duda no solo una denominación de origen, sino un pueblo con una altísima dedicación vitícola y una merecida fama vitícola en la actualidad. Lo que intento explicar es de dónde viene eso. Porque lo que sí sabíamos todos los especialistas en historia agraria de Canarias es que Tacoronte no había sido un gran pueblo vitícola en la época moderna y que esa tradición vitícola actual es contemporánea, del siglo XX. Sabíamos, por lo tanto, que Tacoronte era una comarca cerealística, básicamente cerealística. Y este es el núcleo del problema que pienso yo exponerles. Esta es la ficha inicial de la ruta, del recorrido. La reproduzco así simplemente para que ustedes se den cuenta de la disimetría que hay entre las haciendas de Tacoronte, estas 3 que aparecen al principio de la lista, y las 10 de la zona comprendida entre el Sausal y Santa Úrsula. ¿Por qué hay tantas haciendas vitícolas en esos pueblos y por qué hay tan pocas en Tacoronte, que sin embargo un pueblo mucho más extenso en términos agrícolas, de superficie agrícola, que el resto de los pueblos de la banda norte de Tenerife hasta llegar a la depresión del Valle del Orotava? Pues bien, paso ahora a explicar un poco qué es lo que estábamos buscando. ¿Qué son las haciendas? Las haciendas eran grandes explotaciones vitícolas. Las mediciones que realizamos en nuestro estudio nos dan tamaños que van desde las 80 hectáreas de la mayor que conocemos, que es la de los Príncipes de los Realejos, hasta las 10, 12 hectáreas de las haciendas más pequeñas. Bueno, 7, 12 hectáreas de las haciendas más pequeñas. No son grandes explotaciones si las analizamos con la escala de la explotación agraria del territorio peninsular o europeo, pero para Canarias sí son grandes explotaciones.
¿Por qué? Pues porque son tierras de alto rendimiento. El rendimiento por hectárea de vino de una hacienda es equivalente a un latifundio peninsular, porque son tierras volcánicas y que son explotadas de una manera intensiva, es decir, con mucho factor trabajo. Se trabaja la viña intensamente y produce, por lo tanto, altos rendimientos por unidad de superficie. Aquí tenemos una imagen de un grabado de William con una hacienda que aún subsiste, la hacienda de Llano en la Orotava. Tanto la casa como las tierras que la rodean han sido urbanizadas, pero todavía existe terreno agrícola y la casa se conserva casi idéntica en las afueras de la Orotava, la hacienda de Llano. Y aquí vemos dos trabajadores, dos peones cavando las viñas y el núcleo de la Orotava alrededor. Una hacienda es, por lo tanto, una gran explotación de viñedo, y una gran explotación de viñedo que puede estar destinada a dos tipos de vides. Los vinos para la producción de vinos secos, las vides para la producción de vinos secos, lo que llamaban en la época vidueño, o los vinos de Malvasía, que generalmente se destinaban a los mercados del norte de Europa. Son los vinos que aparecen en las comedias de Shakespeare, que los hicieron mundialmente famosos, y que en muchos casos tenían esta disposición a la hora de organizar el emparrado o el sistema de conducción, como se dice en agronomía. Carreras altas. Aquí vemos que el viñedo se sitúa sobre horcones altos que tienen una altura mayor que una persona. Esto es porque el viñedo de Malvasía requiere estar alejado del calor del suelo para su maduración. Estas viñas de carreras altas es, digamos, el ejemplo más característico de una hacienda vitícola. Y una hacienda vitícola era, además, un conjunto de instalaciones para el procesamiento y la elaboración del vino. Lagares, generalmente más de uno, porque la producción era muy alta y había que vendimiar en tiempo récord, con lo que había que tener varios lagares para alternar el repiso y el prensado entre un lagar que estaba en preparación y el otro que estaba en repiso. Aquí tenemos uno de los pocos trenes de lagares que todavía subsiste en el Tenerife, el de la viña, el de la hacienda del Patio en Santiago del Teide, sus dos lagares magníficos. Se conservan algún otro. Hemos hallado una casa de lagares al menos con 5 lagares, porque hemos encontrado tiradas en una huerta 5 piedras de lagar en la hacienda de Daute. Una cuestión que alguna vez habrá que hacer un levantamiento topográfico y arqueológico de la hacienda para descubrir cuál era la distribución de esa casa de lagares. Pero los lagares es un elemento fundamental de las instalaciones de la hacienda. Bodega. Esta es una bodega de la hacienda del Lamero, se conserva todavía esa bodega, con su típica configuración de muros altos, ventanucos altos con rejas, nunca con cristaleras, para la ventilación durante la fermentación, y para que no entrase además calor y luz a la bodega, para que no calentase los caldos. Además, paredes muy gruesas para aislar la bodega de la temperatura ambiental durante el proceso de fermentación. Y generalmente grandes extensiones de viñedo, a veces en carreras altas, a veces en carreras bajas. Y aquí vemos en este dibujo de Alfred Diston, vemos a un vendimiador, un peón, a un cavador, un peón con su asadón. La guataca que usamos hoy en el trabajo de la viña en nuestros días es una innovación cubana de finales del siglo XIX. La viña se trabajaba con asadón, como en la península. Y aquí vemos al fondo una hacienda con su puerta almenada, lo que indica un estatus elevado, pseudo-aristocrático diríamos, y una bodega. Verán ustedes que los ventanucos son altos para que sirvan a la ventilación, los vapores de la fermentación suben
y por lo tanto la ventilación tiene que estar en las partes altas, como estas ventanas. Estos no son ventanucos de una bodega, esto no es una bodega, pero sí ventanas altas. Ventanas altas. Pues bien, eso es una hacienda. ¿Y qué haciendas descubrimos en Tacoronte? Descubrimos solo 3 haciendas. La hacienda de los príncipes, la hacienda de San José y la hacienda del mayorazgo de Tacoronte. La hacienda del mayorazgo de Tacoronte fue la única hacienda donde tuvimos que inventarnos un nombre que ya no se conserva. Seguramente las otras 2 las reconocen ustedes como paisanos de Tacoronte, pero el mayorazgo de Tacoronte reconocen la foto, pero no reconocen el nombre, porque ahora se llama, si mal no recuerdo, Hacienda de Don Lucio. Es así, es la hacienda de Don Lucio. Don Lucio es un personaje del siglo XX. Es decir, ni siquiera se conserva su nombre. ¿Por qué existe tan poca tradición de esas haciendas vitícolas y por qué ha llegado tan mal a nosotros cuando en otros pueblos, en todos los demás, cualquier campesino de la zona era capaz de decir, no, haciendas importantes eran esta y esta y esta y estaban aquí y aquí y aquí? La encuesta rural no funciona en todos los demás lugares, salvo aquí donde hubo que hacer una prospección en profundidad e interpretar la documentación de archivo. Pues bien, paso aquí a explicar la hipótesis que he ido elucubrando después de la publicación del libro acerca de por qué no encontramos tantas haciendas en Tacoronte como en otros sitios. En primer lugar, porque era una comarca eminentemente cerealística. Y era una comarca eminentemente cerealística porque así fue definida durante el repartimiento. Tacoronte fue una de las áreas que primero se repartió en la isla de Tenerife durante la época de colonización. El primer repartimiento es de 1497, es decir, del siglo XV. Se repartieron 42 parcelas y fue un repartimiento regular, es decir, una junta de repartidores y una adjudicación de tierra. Un repartimiento que se destinaba básicamente a la producción de cereales y donde las parcelas se alinearon a lo largo del camino real que iba a Taoro, del camino hasta la costa. De tal manera que se segmentaban las parcelas en pasos de frente a lo largo del camino y toda la extensión hasta la costa. Ese repartimiento de 1497 se repartió entre 2 grupos sociales fundamentalmente: los colonos de origen andaluz, los soldados de a pie que habían venido con adelantado a las operaciones de conquista, o colonos que vinieron a la luz del repartimiento, y también colonos de las islas, es decir, que venían de Lanzarote y Fuerteventura. Pero el repartimiento de 1497 aparentemente fracasó, de tal manera que en 1501 solo una pequeña parte de las tierras había sido puesta en explotación. Y eso a pesar de que las tierras estaban rasas, es decir, ya estaban, si no roturadas, por lo menos deforestadas, porque era un área de sobrepastoreo utilizada por la población indígena. Y ya sabemos que la población indígena alteraba su medio mediante quemas para la producción de pastos. Todas las poblaciones ganaderas alteran el medio natural quemando las áreas forestales de monte bajo para la producción de pastos, para generar pastos para la hierba. Y por eso se repartió y se colonizó tan temprano. Se colonizó temprano para destinarlo a la producción de cereales, para aprovisionar a la ciudad de La Laguna. Bien, pero ¿por qué no se transformó en un área de cultivo vitícola en fechas tempranas, como sí pasó en otras zonas del noreste de Tenerife, como por ejemplo Valle Guerra, como por ejemplo el Sausal,
como por ejemplo La Matanza o La Victoria. ¿Por qué no se transformó históricamente en una gran comarca vitícola? Algunas explicaciones inciden en aspectos relacionados con el medio, los condicionantes del medio. Y es que Tacoronte es un pueblo que tiene muy poca agua, tradicionalmente tenía muy poca agua. En el inventario de fuentes y manantiales de 1844 solo se mencionan dos caudales de agua de consideración: Agua García y Fuente de Juan Fernández. Es decir, era un pueblo con una escasez hídrica que limitaba el desarrollo del cultivo de malvasía, que es un cultivo que requiere regadío. Pero otras zonas del noreste de Tenerife, como por ejemplo La Matanza o La Victoria, también tienen escasez de agua y sin embargo tuvieron haciendas vitícolas. Pues bien, la explicación que les voy a intentar ofrecer exige un cierto grado de demostración. Y voy a usar para la demostración determinados documentos de carácter cuantitativo. Esto es el producto agropecuario bruto del municipio de Tacoronte en la estadística de frutos y manufacturas o estadística de la arruga. Estos datos los he extraído de las tablas de producción y valor de la producción agrícola de Tacoronte de los años 1787, 89, 90, 91, 92. La tabla del 88 es muy deficiente porque no tiene los valores medios de cada una de las producciones y por lo tanto no se puede calcular su producto agrario bruto. Por supuesto, esto es una tabla de valores monetarios, es decir, lo que he hecho es transformar la producción de trigo, la producción de avena, la producción de habas, la producción de judías, la producción de papas o la producción de vino y aguardiente en su equivalente en reales de la época y calcular, por lo tanto, con el método estadístico que usamos hoy para calcular el PIB, el Producto Interior Bruto, cuál era su distribución. Y vemos que el valor del vino y el aguardiente de Tacoronte es solamente este fragmento. En tanto que 3/4 partes de la producción agrícola es lo que podríamos llamar producción de tierras de secano, como las papas, el millo y los cereales, centeno y cebada. Es decir, a finales del siglo XVIII, la primera estadística disponible que nos permite contar con datos indica que Tacoronte era un pueblo dedicado básicamente a la agricultura de secano, donde predominaban sobre todo la producción de cereales, millo, trigo, cebada, en mucha menor medida centeno. Es decir, la agricultura del antiguo régimen, tal como la podemos conocer, era una agricultura de base cerealística. Con esto demuestro que era una comarca cerealística y no vitícola. Bien, salto para ver hasta cuándo duró eso. Esto es una estadística procedente del Catastro de Rústica y Pecuaria, elaborado con la fotografía aérea del vuelo de aerotecnia de 1954. El vuelo se hace en el 54 y es el primer catastro de rústica de Canarias. El vuelo se hace en el 54, los técnicos miden el parcelario sobre la fotografía aérea entre el 54 y el 56 y envían a los peritos agrimensores a cada uno de los pueblos para que elabore parcela a parcela el estudio de la superficie y la dedicación agrícola de cada parcela. Las estadísticas que se conservan en el Archivo Histórico Provincial es una colección de estanterías como esto, como esta sala, describen parcela a parcela cada unidad de producción, cada parcela. Y esas estadísticas se elaboran entre los años 56 y 58. 1956 y 1958.
nos dice que Tacoronte es un pueblo donde los cereales ocupan esta superficie que está en naranja, las leñosas, es decir, los viñedos y los frutales, lo que está en damero, los montes, lo que está en verde, los eriales, es decir, las tierras incultivables, rocas, acantilados, etcétera. Esto, la zona urbana, carreteras y demás, esto, y las plataneras, solo esta pequeña superficie. El resto es productos hortícolas de regadío, es decir, la zona cercana a Agua García y algo más. Es decir, ¿qué es lo que podemos extraer para clarificarlo? Elimino toda la superficie forestal y erial y reproduzco aquí solo la superficie cultivada. En 1956, Tacoronte seguía siendo un pueblo cerealístico, de producción de secano. Solo destinaba a viñedo y frutales menos del 25% de la superficie cultivada. Los datos corresponden en una tabla elaborada en 1963. La fecha de la tabla es de 1963, pero los datos son las tablas de 1956. La fuente son las tablas de 1956. Sin embargo, en la estadística agrícola de 2007 del Instituto Estadístico de Canarias, indica que si la superficie de viñedo era 380 hectáreas en el 56, en el 2007 era 580 hectáreas, es decir, aumentado un 54% la superficie de viñedo. Es decir, Tacoronte es un pueblo vitícola de la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, las estadísticas agrícolas del 2007 hasta la actualidad indican una regresión del viñedo. Está disminuyendo la superficie cultivada de viñedo. Pero, ¿por qué era cerealístico? La comparación entre estos dos gráficos indica que el producto agropecuario de finales del siglo XVIII y la distribución del suelo agrícola de 1956 es prácticamente idéntica. Es decir, seguía siendo cerealístico. Por eso no encontrábamos haciendas vitícolas, porque eran escasas. ¿Pero por qué? Porque eran escasas. Esto es una hipótesis de trabajo, no está confirmada. Hace falta al historiador que le ponga la guinda. Pero esta es la data de Alonso Fernández de Lugo, que se otorgó para sí mismo, una concesión de tierras en Tacoronte que ha sido muy poco estudiada. La conocemos por dos fuentes. Por un lado, por una copia de las datas por testimonio, y por lo tanto, los autores clásicos, hasta que doña Francisca Morena Fuentes no publicó las datas por testimonio, los autores clásicos jamás se olieron que existiera esta data. Hasta los años 90 no se conocía. Y la conocemos también por una copia de la época de Ancheta Alarcón, de los manuscritos de Ancheta Alarcón. La data decía que se otorgaba para sí mismo todas las tierras que estaban entre el barranco de Guayonje y las tierras de Guillén Castellano, aproximadamente los límites del término del Peñol. La estimación que hacía Ancheta Alarcón en sus apuntes es que eran 1.200 fanegadas, es decir, unas 600, algo más de 600 hectáreas. Fran Baez, en su trabajo sobre el repartimiento, calcula que no, que es más, que son 1.400 fanegadas, es decir, unas 640 hectáreas. 640 hectáreas de tierra es el 33% de la superficie total de Tacoronte o el 47% de la superficie agraria de Tacoronte. Se repartió para sí la mitad de Tacoronte. ¿Pero eso qué quiere decir? La explicación de por qué es cerealística es la siguiente. El mayorazgo del adelantado se reservó para sí ese inmenso volumen de tierras de Tacoronte. Pero
a finales del siglo XVI, cuando se extingue la línea masculina de los Lugo, el mayorazgo pasa a los príncipes de Ascoli, los príncipes de Ascoli, a doña Porcia de Lugo. Y doña Porcia de Lugo hace una petición a la corona para cambiar el uso agrícola de dos de las grandes propiedades que ha heredado del mayorazgo de los Lugo. Los relejos, la data del adelantado de los relejos pide que se le permite cambiar el cultivo dominante de la caña de azúcar a viñedo. Y las tierras de Tacoronte, cambiar el cultivo dominante, no el cultivo dominante, cambiar el uso. Es decir, que en vez de explotarlo mediante arrendamientos cortos, darlas ascenso enfiteuti. Como eso era una alteración del dominio, necesitaba autorización de la corona para transformar el régimen de explotación de las tierras de Tacoronte. Solo se quedó con una pequeña zona, que es la hacienda del adelantado, de los príncipes, que es la que dedicaron al viñedo porque tenía algo de agua. Lo demás no. Lo demás lo concedió a ascenso enfitéutico, es decir, lo repartió entre numerosos colonos. Y una de las condiciones del censo enfitéutico es que su renta es frumentaria, es decir, es una renta en granos. Es una renta en granos. Y la renta en granos establece la obligatoriedad de los colonos de cultivar trigo en las tierras. Si cambian el uso del suelo, introducen viñedos, el señor les puede arrebatar la concesión. Por lo tanto, estaban obligados a seguir cultivando cereales. Por eso no pudieron transformar el uso del suelo en Tacoronte para introducir el viñedo. Y por eso siguió siendo un área cerealística, predominantemente cerealística, durante toda la Edad Moderna. Esa es la explicación. Y siento haberme alargado demasiado. Perdón.